Hola chicos, ¿cómo les va? Hoy vamos a continuar con el contenido de la unidad número 3, documentos comerciales. Vamos a ir en más profundidad a medida que van avanzando las clases sobre la amplia gama de documentos comerciales que encontramos en la operatoria de la vida cotidiana en la que todos estamos interactuando y vamos a conocer cómo son los sistemas que existían antes y los que existen actualmente debido a la modernización que hubo mediante la elaboración de la facturación electrónica. Como ustedes recordarán, existen varios documentos comerciales que reflejan la operatoria de la actividad. Empezamos. En esta unidad vamos a tratar en forma sucinta los temas más importantes, como ser cuál es la documentación comercial, valga la redundancia, que se encuentra en una empresa. Luego nos trataremos la documentación interna y externa, que es el tipo de documentación que ingresa a la empresa y la forma en que la empresa lo conserva. Luego veremos la descripción de esas operaciones típicas de una empresa comercial y la condición del vendedor frente al IVA. Si ustedes recordarán, a medida que fuimos ingresando en los distintos temas de esta materia, hemos visto cómo se ha manejado la información, cómo ha sido el flujo de la información, la responsabilidad, cómo se exterioriza, cuáles son las decisiones. Todos esos temas que fuimos dando, tanto en el contenido de la unidad 1 como el contenido de la unidad 2, fueron como introductorios a manera tal de que hoy, con esta unidad, vamos a ir viendo en forma detallada de cómo se maneja una empresa comercial con esa documentación, con esa información, cómo exterioriza ese ingreso de documentación y cómo son sus actividades. Recordábamos nosotros que a la hora de tomar decisiones, ¿qué importancia tenía esa información? En un sistema de información, ya ubicándonos en la esfera de una empresa que realiza una actividad comercial, son las que poseen características bastante especiales, sobre todo al momento de tener en cuenta la utilidad, es decir, ponderar esa utilidad, tener en cuenta la oportunidad y las características de esa información que ingresa a dicha empresa. De allí es que el empresario, al utilizar esa información, debe obtener y contener todos los elementos que sean necesarios para poder tomar una decisión respecto a las distintas funciones y procesos que se desarrollan dentro de esa compañía, dentro de esa empresa y en su relación con el contexto. Si ustedes se acordarán, en las unidades anteriores hablábamos lo que era el contexto abierto y contexto cerrado. Las empresas que trabajan en el medio, todas interactúan con el contexto, es decir, con el ambiente de su entorno. De allí es que, si bien todos los factores que realizan fuera de la empresa no le corresponden a la empresa en sí, pero influyen en gran medida en ella para la toma de decisiones. A la hora de tomar esa información, si ustedes se acordarán que también tratamos lo que eran los usuarios de la información, es decir, el que tenía a su disposición de elementos de conocimiento para aplicar ciertas medidas o tomar ciertas decisiones. De manera tal que esos usuarios no son necesariamente los preparadores de la dicha información. ¿Se acuerdan que también nosotros mencionábamos que cuando ingresaba algún tipo de información dentro de su área, ustedes lo que tenían que hacer era o comunicar a su superior o resolverlos? De allí era la forma en que ustedes tenían la suficiente capacidad y delegación de autoridad para realizar ciertas actividades y tomar decisiones. También era muy importante interpretar cómo era el producto que aparecía dentro de su esfera, es decir,
qué tipo de actividades tenían que tomar y la forma en que ustedes adoptaban sus decisiones. Ahora bien, cuando nosotros nos enfocamos en el punto de vista de una empresa, lo que nosotros tomamos en cuenta es decir, bueno, dentro de esa esfera comercial, ¿qué información o qué actividades resultan importantes e ineludibles que se deban captar y se deban registrar? Es decir, marcarlas y trasladarlas a un soporte físico, es decir, tratar de que se exteriorice esa actividad con la que nos estamos presentando de manera tal de que queden plasmados por escrito. Una forma que ustedes tienen de plasmar esa información de uso interno en la empresa que es obtenida del contexto donde interactúa la empresa con el contexto, es determinar el tipo de informe que se va a emitir, que ya va a ser netamente de uso interno, es decir, que no tienen por qué conocerlo los demás, ni los clientes, ni los proveedores. Y también es la forma en que se va a transcribir o se va a exteriorizar esa información. Ustedes recordarán que en varios ejemplos que ustedes me suministraban en los trabajos prácticos, me hablaban sobre lo que eran, por ejemplo, una actuación simple, el archivo de la documentación, directivas, todas esas direcciones encomendadas por parte de sus superiores para que realicen determinadas actividades, ya sea en forma cotidiana o en forma atípica o excepcional. Uno de los informes que son suministrados y son preparados también por la parte interna de una empresa pueden consistir, por ejemplo, en planillas que sean estadísticas de la venta de un determinado producto, pueden ser pronósticos o presupuestos. Los pronósticos es la visión que está teniendo el desenvolvimiento de un cierto producto, y el presupuesto es la cuantificación, es decir, la exteriorización del producto, pero en sentidos económicos. Más adelante vamos a ver lo que es brevemente un presupuesto, si bien no taxativamente para esta materia, pero por lo menos para que tengan una idea cómo es la elaboración. También tenemos que tener en cuenta que la información de uso exclusivamente interno que tiene una empresa está relacionada con la determinación de los costos de producción. Para una empresa es muy importante saber el valor de los insumos que van a ser utilizados para la elaboración de sus productos, el costo que tiene la comercialización, es el sacrificio económico mayor que se hace para poner en venta el producto. Hablamos de publicidad, de insumos, todo lo que sea para la ubicación del producto, medios masivos de comunicación, también tenemos como una información proyectada, y también podemos hablar de información exclusivamente interna, lo que serían las documentaciones bancarias o conciliaciones, extractos bancarios, en lo que se exterioriza la parte pecuniaria, la parte del manejo económico sobre la elaboración del producto. Bueno, de allí que nosotros le damos la importancia a esa documentación comercial en la empresa. Todas las operaciones comerciales deben estar respaldadas por documentación comercial que muestra la existencia de las mismas y determina la característica puntual de dicha operación. Tenemos documentación interna y documentación externa. Como mencionaba recién, la documentación interna son muchos comprobantes que se generan dentro de la propia empresa y respaldan los hechos que ocurren en el ámbito interno de la organización. Estos tienen información como ser propia de la empresa, que trasciende de la empresa y solo surten efectos internos, aunque también podrían sumarse aquellos que generan hechos que deriven en situaciones con terceros, pero que se relacionan con la empresa. Y la documentación externa son los que son considerados como la información contable patrimonial. Lo son de uso interno y que también es toda información que se debe presentar ante terceros.
como ser proveedores, clientes, organismos de fiscalización, de control, entidades bancarias. Todo sea para tomar decisiones, ya sea en el aspecto comercial, financiero o de fabricación de los productos de una compañía. Bueno, por lo tanto, lo que quiero aclararles es que la información de uso interno es exclusiva de la compañía, de la empresa, y no tiene por qué ser conocida por los demás, o sea, por gente que está fuera del ente. Mientras que la información de uso externo puede contener un doble propósito, o sea, una doble finalidad, tanto de uso interno como de uso externo. Bueno, vamos a interiorizar un poco más lo que es la contabilidad, ya en el sentido patrimonial y en el sentido gerencial. En materia técnico-contable podemos distinguir a lo que es la contabilidad patrimonial, que nos brindará un informe sobre la situación patrimonial, valga la redundancia, de una compañía y su resultado en su accionar, es decir, en su ejercicio de actividad. Ese cuerpo de información técnica contable se lo puede denominar memoria y balance general. Aunque la memoria siempre es una redacción, es un escrito en la que se preparan los ejes principales o la columna vertebral de la empresa, está dirigido ese texto fundamentalmente a sus propietarios. Y en cuanto a los estados contables, junto con las notas y anexos, son lo que forman parte de la información técnica contable de una empresa. Es decir, es el cierre de la operatoria durante el ejercicio de la empresa, en la cual se realizan sus actividades, ya sea comprar y vender, producir, pago de impuestos, pago de salarios, etc. Entonces, nosotros tenemos que tomar como ejemplo que la memoria y el balance general de una sociedad anónima está en primer lugar como una memoria, es decir, nos encontramos como una descripción de los principales acontecimientos. Es una historia de lo que sucedió durante un ejercicio. Un ejercicio, hablamos de un año calendario, donde se anotan principalmente los acontecimientos de aspecto económico, es decir, de carácter económico, en lo que desarrolló su actividad la empresa, donde se tomaron las decisiones, ya sea fundamentalmente por el presente ejercicio, es decir, el que se está cerrando, y la perspectiva o la visión en la que tiene la administración de esa empresa para llevar a cabo futuros ejercicios económicos. Los libros contables más utilizados y los que deben ser presentados por normas contables legales tenemos el estado de situación patrimonial, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo efectivo. Esos son los 4 elementos esenciales. Pero además de esos estados contables, se anexa como información complementaria las notas a los estados contables, que es una descripción de la forma en que fueron elaborados, y los anexos correspondientes a los mismos. Cuando se refiere a anexos, son cuadros sinópticos en los cuales se hacen con un principio de igualdad contable, es decir, que ambas columnas tienen que ser iguales, coincidir numéricamente y demostrar cómo se llegó a ese ejercicio. Es muy importante conocer y saber que esa documentación contable debe ser preparado por un profesional idóneo en las ciencias económicas, donde tiene que estar con conocimiento pleno de las reglas y normas contables profesionales vigentes, las leyes que son emanadas por los distintos organismos de fiscalización. Mencionemos acá en forma local lo que es la Administración Tributaria Provincial o llamada ATP y la Administración Federal de Ingresos Públicos, que sería la AFIP, que son los órganos veedores del
controlar el normal funcionamiento de una empresa que se desarrolla en forma económica. Recién hablamos de lo que es la parte patrimonial o la contabilidad patrimonial. En cuanto a lo que es la contabilidad gerencial, está compuesta por todo tipo de informes que son de carácter interno, que puede ser utilizada para la toma de decisiones y no necesariamente debe ser conocida por los agentes que están fuera de lo que es la empresa, o sea, gente externa. De allí es que la diferencia entre ambos informes les doy como ejemplo para que ustedes se posicionen en cuál es la importancia de separar lo que es documentación interna o propia de la empresa, que se llama información gerencial, y la información externa de la empresa, pero para terceros, es decir, la información de uso patrimonial, donde encontramos los balances, las notas y los cuadros anexos. Partiendo de la base de la importancia para la toma de decisiones en cuanto a la información financiera que brindan los estados contables, se prepara con el objetivo de obtener y poder tomar decisiones a nivel directivo y gerencial. Si ustedes recordarán, en las unidades anteriores hablábamos del tipo de decisiones programadas, no programadas, y decisiones que se tomaban en los más altos estratos de una organización. Esto es lo mismo. Tratamos de brindar toda la información a nuestros superiores en la vida cotidiana y nuestros superiores son los que toman la decisión. Las actividades que ustedes realizan en su vida diaria es lo mismo que una empresa, con la diferencia que está enfocado en el sector público. Por ejemplo, podemos tomar como decisiones de carácter financiero para una empresa, como por ejemplo la colocación de excedentes financieros, es decir, constituir un plazo fijo para resguardarnos ante eventuales robos o cubrirnos por una pérdida del valor del poder adquisitivo de la moneda en el caso de que exista un contexto inflacionario bastante rígido como el que estamos pasando. También podemos tener en cuenta que en la información financiera nos sirve para conocer el movimiento de fondos, es decir, dentro de la operatoria cuáles fueron los cobros y cuáles fueron los pagos, ingreso y salida de flujos, en los cuales se exterioriza el movimiento pecuniario de la empresa y la liquidez que tiene la misma para afrontar sus actividades. También podemos hablar sobre lo que es una apertura de una cuenta bancaria, la forma en la que se van cubriendo esos giros bancarios, es decir, esas obligaciones o compromisos que tiene la empresa. Todo eso en función de lo que toma la decisión los altos directivos de la empresa. Bueno, vamos a continuar con el contenido de la documentación comercial en el siguiente video.